Continuamos ahora con la entrevista. En esta ocasión especial hablaremos sobre la vida y obra de Octavio Paz, sobre su centenario y también sobre la importancia de su premio Nobel. Vamos a la entrevista. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Sánchez Benítez, docente de nuestra universidad, para platicar sobre la vida y obra de Octavio Paz, esto en el marco del centenario de su nacimiento. Doctor, bienvenido, gracias por la invitación, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy amables a ustedes, sí, gracias. Gracias. Doctor, platíquenos sobre la importancia o la vida y obra de Octavio Paz, por favor, para los mexicanos. Bueno, pues yo creo que es una de las grandes figuras de nuestra cultura. Afortunadamente, a lo largo de los siglos, la cultura mexicana ha podido demostrar a nivel universal, digamos ya, la presencia de grandes figuras, y Octavio Paz es una de ellas. Caracterizó con mucho la segunda mitad del siglo XX, y bueno, pues está a la altura en su producción literaria y cultural, a la altura de figuras como Sor Juana Inés de la Cruz, que también, a la cual dedicó uno de los más importantes estudios que existen sobre la monja poetisa. Y pues bueno, es una vida llena de avatares. Desde que es un joven, él viene de una familia extraordinaria, de un abuelo que participó en las tropas porfiristas, y después el abuelo Irineo Paz, que después se volverá escritor, después novelista, después se vuelve contrario en la época ya previa a la Revolución Mexicana de Porfirio Díaz, y luego después su padre también fue secretario y después representante de Emilio Zapata en Estados Unidos. Entonces, a raíz de un exilio que tendrán, obviamente cuando muere Zapata, pues su padre, que también se llamaba Octavio Paz, pues tiene que acompañarlo a Estados Unidos, y es la primera vez que Octavio Paz sale muy joven, casi niño, de nuestro país. Entonces, viene de una familia de escritores, de revolucionarios, viene de una estirpe extraordinaria de nuestra historia en México, y bueno, eso lo va a ir marcando durante mucho tiempo sobre sus ideales, sus intereses dentro de la literatura, dentro de la historia y también dentro de los ideales políticos. Por lo cual, pues con el tiempo se volverá una figura muy polémica. Después de joven, después de terminar la facultad de Derecho, es de los pocos escritores que terminaron leyes, porque hay otras figuras emblemáticas de nuestra literatura que no pudieron concluir los estudios de Derecho. Se va a Yucatán, donde funda una escuela para profesores, una escuela para hijos de campesinos y obreros, mejor dicho. Después de ahí, en los años 30, es muy famosa su relación con la Guerra Civil Española, donde lo invita Pablo Neruda a participar dentro de un trabajo de resistencia de intelectuales a nivel mundial, luchando por el republicanismo frente a pues obviamente lo que acabará siendo la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, a partir de ahí va a desfilar por una serie de puestos administrativos, diplomáticos del exterior. Fue muy amigo del grupo de contemporáneos, obviamente también fue muy amigo de la generación del Ateneo. Entonces, viene también apadrinado por dos grandes grupos de intelectuales mexicanos extraordinarios, el Ateneo de la Juventud, donde tenemos a Reyes, a Vasconcelos, Justo Sierra, etcétera, y después fue muy amigo de contemporáneos, en donde tendrá casi el padrinazgo de gente como José Gorostiza, será muy amigo de Javier Villaurrutia, el gran poeta, ¿no? De Owen, de todos ellos. Entonces, ellos ya estaban colocados en la administración pública diplomática, digamos, en el Servicio Exterior Diplomático Mexicano, y le van a facilitar mucho, digamos, una especie de sobrevivencia en aquellos años tan difíciles, donde el propio Reyes andaba de la Seca a la Meca bailando por las sedes diplomáticas exteriores de nuestro país, y va a desarrollar una vida diplomática bastante interesante, porque el conocimiento de estas culturas, el conocimiento del mundo, hasta la India, hasta Japón, se irá Octavio Paz, no solamente en Francia, sino también en estos lugares muy remotos, le permitirá tener un conocimiento de la realidad humana muy diverso, y será uno de los extraordinarios exponentes de un universalismo, digamos, cultural y literario, que será muy benéfico para las posteriores generaciones de escritores e intelectuales. Para usted, doctor, ¿cuáles son las características más importantes de la literatura de Octavio Paz? Hay una palabra extraordinaria que él mismo forjó, que se llama pasión crítica. Yo creo que será reconocido y debe ser reconocido como un extraordinario intelectual que vivió intensamente las circunstancias de nuestro país en sus tiempos, que supo asimilar muy bien las contradicciones, las debilidades, los vicios, los yerros políticos, institucionales, pero también las grandes virtudes de nuestra cultura y de nuestra historia. Yo creo que si alguien abre también el conocimiento panorámico de la comprensión de los tiempos de nuestra cultura, es él, porque fue un conocedor extraordinario de lo prehispánico,
conocedor maravilloso de la cultura colonial y después un estudioso ferviente y crítico del establecimiento de las instituciones posrevolucionarias, ¿no? Ya, muy bien. Doctor, a 100 años del nacimiento de Octavio Paz, los mexicanos, ¿cómo podemos honrarlo? ¿Cómo podemos celebrarlo? Imagino que lo mejor es leyéndolo. Pues sí, ya es un lugar muy común decirlo, pero yo creo que hay que no solamente leerlo y seguirse maravillando con su prosa extraordinaria y obviamente su gran poesía. Claro. ¿Verdad? Siempre estamos viendo el rostro polémico de Octavio Paz porque fue una figura polémica, pero en un mundo, en un contexto polémico, en esencia, los años 70, donde sufrió una crítica feroz por su antiestalinismo, en una época donde la izquierda mexicana era muy dogmática, era muy cerrada, vivía básicamente de dogmas, ¿no? Y de buenas ideas hasta cierto punto. Pero después fue muy criticado en los años 80, en fin. Yo creo que esa faceta en un mundo polémico, en un contexto polémico, pues es a su vez problemática. Pero si nos acercamos un poco más a lo que es la obra escrita ya, a lo que es el tiempo y cómo el tiempo va decantando las verdades y va fijando en los textos y en los libros los acontecimientos espirituales que realmente nos importan, nuestro mejor homenaje será su estudio. ¿Verdad? Y todavía a mí me sigue asombrando que en escuelas de literatura de nuestro país siga siendo una figura secundaria. Es impresionante cómo no hay cátedras lo suficientemente institucionalizadas, cómo no hay becas, cómo no hay apoyos para que los estudiantes conozcan este gran vertedero de inteligencia, de sabiduría y de conocimientos, ¿no? Me sigue sorprendiendo que todavía la gran mayoría de los estudiosos de la literatura de nuestro país lo sigan manteniendo en un ninguneo. Pienso en esto que acaba de decir, doctor, y qué tanto será también por esta cuestión de sus posiciones políticas, su trabajo diplomático, sus enfrentamientos con algunos otros intelectuales del país. ¿Eso afecta al final de cuentas que su obra se divulgue? Sí, cómo no, porque en los años 70 hay un extraordinario estudio de Enrique Krause, que obviamente seguirá, bueno, pues estás tomando parte por parte, ¿no? Enrique Krause sacó un extraordinario artículo de cómo se fue creando en los años 70 esta feroz contienda, digamos, rivalidad o fricción, vamos a llamarle así, entre la izquierda mexicana y Octavio Paz. Y es muy importante porque en esos años son los intelectuales universitarios los que van a ir fomentando un mito degradante de su figura. Entonces, en esos años Echeverría, con la apertura política y la manera en que va a apoyar a las universidades públicas va a ser muy determinante, porque los que van a ocupar los puestos universitarios, las plazas en las universidades, van a ser estos intelectuales. Y estos intelectuales van a reproducir, digamos por así de alguna manera muy mecánica, la animadversión hacia Octavio Paz. Entonces tenemos por lo menos 2 generaciones encabalgadas en una miopía hacia la obra y la figura de Octavio Paz, inculcada paradójicamente por nuestras mismas universidades. Ya. Pues es bastante interesante y bueno, eso no debemos dejar pasar pues el hecho de su nombramiento de premio Nobel en el 90 y cómo a la luz de incluso de este premio se ha discutido sobre si sus letras deben ir en el Congreso, de si su obra se debe estudiar o no, etcétera, etcétera, y qué ha pasado con otras figuras de la literatura. Pero en el caso de Octavio Paz, ¿cómo debemos ver ahora a la luz de 100 años de su nacimiento que haya obtenido en ese momento el Nobel de literatura? Bueno, pues yo creo que porque es un reconocimiento que afortunadamente no le dimos los mexicanos, ¿no? Se lo da una comunidad internacional, se lo da el prestigio, se lo da los pares que dictaminan el Nobel en esa Academia de Ciencias y Artes. Y yo creo que fue un reconocimiento más que merecido, porque la obra es vasta, la obra es intensísima, la obra es muy profunda. Todavía un libro como El laberinto de la soledad sigue siendo un libro que nos sigue revelando, que nos sigue mostrando lo que somos, que nos sigue situando en el centro del autoconocimiento y la autoconciencia que debemos de seguir desarrollando de nosotros mismos, pues para ser mejores, ¿verdad? Para tener mejores instituciones, para tener un país mejor, digno, de lo que realmente nosotros quisiéramos vivir. Entonces, siguen siendo obras clásicas, siguen siendo obras que el tiempo no sepulta, sino que al contrario, ¿verdad?, vuelve a poner en un plano extraordinario de actualidad. Entonces, yo diría que lo que nos toca a nosotros como lectores, como estudiosos, debemos hacer quizás, entender la figura pública de una persona con tantas dimensiones, de ahí su importancia también decisiva, pero también dedicarnos al estudio de esa obra, al conocimiento íntimo de lo que nos está diciendo a nosotros como mexicanos y como seres de una comunidad mundial, internacional, con aportes también muy significativos, ¿no? Doctor, desde su punto de vista, para una persona que no ha leído a Paz, ¿cómo es mejor llegarle a Paz? ¿Desde la poesía, desde el ensayo, desde la crítica?
¿Cuál es su recomendación? Claro, muy buena pregunta. Yo creo que lo animaría a entrar por la poesía y lo animaría a seguir a ese joven Paz de los años 20 que empieza a publicar sus primeras obras. Yo creo que aquí es muy interesante ver cómo un joven empieza a encontrar un camino, empieza a encontrar sus verdades, empieza a definir su vocación y sobre todo establecer el diálogo que necesita para tener una mayor comprensión de sí mismo y de los demás. Esto está muy claramente expuesto en la poesía, pero también una obra fundamental en él sería El laberinto de la soledad. Yo creo que es la obra que abre la puerta a una comprensión muy profunda de nuestro país, de nuestra cultura y su historia, y también es un reflejo todavía muy vivo, como decíamos hace rato, sí, de todas nuestras problemáticas, ¿no? Entonces estos dos libros, tal vez leyendo los primeros poemas, a este joven que experimenta, a este joven que es vanguardista, a este joven que disiente incluso con sus grandes mentores de la poesía latinoamericana, cómo se pelea con Neruda, cómo admira a otros grandes poetas, cómo está cerca de Villaurrutia y de su lamento por el duelo en México, la muerte, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que entenderlo en estos caminos apasionantes de la poesía, ¿verdad? Que por cierto también está dejando de ser un género leído, ¿no? Parece que ya hemos perdido la paciencia, perdemos la concentración, ¿verdad?, para poder leer poesía. Sí, de hecho, las editoriales ahora tienden, como sabe, a la novela, ¿no? La novela que es la que, pues desde el punto de vista del negocio editorial, pues es lo que más deja. Hay que decir que la obra completa de Octavio Paz está publicada en el Fondo de Cultura Económica. Sí, por supuesto. Son 15 volúmenes. Son 15 volúmenes. Y todavía se recomienda mucho hacer muchos estudios. Es decir, la obra, aun cuando ya esté compilada casi en su totalidad, todavía se sigue estudiando profusamente, se sigue conociendo, se sigue investigando y se están proponiendo nuevas reordenaciones de la obra, ¿no? Por autores, por lugares que cita. Es decir, se está proponiendo ya un trabajo utilizando las nuevas tecnologías para explorar más a fondo cada uno de sus textos. O sea, tener versiones digitalizadas que permitan, por ejemplo, la búsqueda de un término, el laberinto, la soledad, lo visual, etcétera. Entonces, ir entendiendo más a fondo y diagramando la obra de otra manera, ¿no? Que no esté tan inmovilizada en el formato estático del libro, sino que también las nuevas tecnologías puedan permitirnos ahondar esa obra de otra manera, más visual quizás también, haciendo referencia a los lugares que conoció, los lugares que cita, sobre todo las obras de arte prehispánico, ponerlas también en sitios que va uno leyendo las referencias a las obras prehispánicas y va uno viendo también las imágenes, ¿no? En fin, es una propuesta que tienen varios admiradores y estudiosos de la obra que quieren proponerle a varias instituciones. Pues bueno, pues doctor, este tema es bastante, es inagotable hablar de Octavio Paz y más a la luz de nuestro tiempo en esta frontera. Le queremos agradecer que haya aceptado nuestra invitación, doctor. Muchas gracias. Gracias nuevamente a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos aquí en Estación Norte, vamos a un corte y regresamos.